Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Héctor Palma, conocido como El Güero y compadre de Joaquín Guzmán, con quien fundó el Cártel de Sinaloa, fue liberado y reaprendido a las puertas del penal del Altiplano para ser trasladado al Aceydo, según dijo hoy el presidente López Obrador, por una denuncia aún no aclarada, por lo que se solicitó su arraigo en lo que se aclara. Un juez ordenó su liberación el sábado en una medida que el presidente calificó como sabadazo y que busca evitar con una nueva reforma. Veamos en contexto. La madrugada de este martes, Héctor Palma Salazar fue liberado del penal del Altiplano, donde fue detenido nuevamente y trasladado a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, en la Ciudad de México. El sábado, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Jalisco absolvió a Héctor Palma Salazar por el delito de delincuencia organizada y ordenó su inmediata liberación. El presidente López Obrador informó que luego de 2 órdenes emitidas por el juzgado para liberar a Palma Salazar, se logró la ampliación de un plazo de 48 horas para que la Fiscalía General de la República y las 32 fiscalías locales investigaran si había otra causa contra él. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que contactó al Departamento de Estado de Estados Unidos para saber si hay alguna solicitud de extradición. Este lunes, el presidente López Obrador dijo que no se puede emitir una orden para liberar a un recluso acusado de delincuencia organizada un sábado en la madrugada y anunció que revisará y evaluará si presenta una reforma para impedir que se lleven a cabo procesos penales en días inhábiles. Conocido como El Güero Palma, el fundador del Cártel de Sinaloa, fue detenido en 1995 y sentenciado por narcotráfico, homicidio y usurpación de funciones. En 2007 fue extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de tráfico de cocaína. En 2016 fue liberado por buen comportamiento y deportado a México, donde fue sentenciado por 2 homicidios cometidos en Nayarit. Punto y contrapunto. Bien, segundo tema de la noche. Comienzo contigo ahora, Aurora. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Ha causado mucha controversia su liberación, no solo por lo que podría implicar para el país, sin duda, sino también por cómo se dio. Efectivamente, ya lo decía la nota, el sábado, en un día inhábil. ¿Cómo estás viendo tú este tema? Pues creo que hay varias aristas que hay que tomar en consideración. O sea, sí llama la atención esta cuestión de la fecha y hora de la liberación, pero bueno, también habría que considerar justamente cómo tiene que ser la justicia para que sea una justicia expedita, si se tiene que trabajar 24/7, es como, digamos, procede el propio sistema penal, pero justamente lo que ha preocupado también a expertos, más allá de día y hora de esta liberación, es que no es el único capo del crimen organizado que está en un proceso de liberación, sino que son tres capos importantes. Uno es, en el caso de Estados Unidos, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, y Eduardo Arellano Félix, el Doctor, por lo que representan los tres para la cuestión del crimen organizado en nuestro país y que para algunos especialistas las implicaciones que podría tener, y yo creo que sí hay gran preocupación por saber si esto podría verse traducido en un incremento de violencia precisamente por esta cuestión de disputas internas sobre el control de los territorios y de el propio mercado que ellos manejaban. Creo que sería importante considerar justamente qué seguimiento se le está dando y cuál es el rol de la Procuraduría o de las Procuradurías, más bien dicho, para dar seguimiento a estos casos importantes, para entrar como en esta cuestión. Y la otra cuestión que creo que es preocupante desde este mismo tema es que también relacionada con esta temática hay un pronunciamiento de la DEA en cuanto a la preocupación que existe en la cuestión de que no están sintiendo que haya una cooperación y un trabajo coordinado con el gobierno de México a el crimen organizado, lo cual también preocupa pensando en esta política de abrazos no balazos, sobre todo en una cuestión donde hemos visto que la tasa de homicidios aumenta y entonces vemos pues que los abrazos terminan siendo muy letales para los mexicanos y habrá que ver justamente cómo le damos el seguimiento a este procesamiento y esta liberación también que se da de estos capos y las implicaciones que va a tener. Ciertamente ha sido por una cuestión de cooperación en estos casos de dar información, pero habrá que ver justamente si pues es efectivo o no que se den este tipo de liberaciones. Yo no sé si llamarlos como sabadazos o más bien dicho es como se dan los propios
procesos de los imputados penales. Estefanía, ¿qué responder a esta pregunta última que plantea Aurora? ¿Qué significa esta absolución de Héctor Palma Salazar para el combate al crimen organizado en nuestro país? ¿Y cómo ves esta iniciativa que propuso el presidente para que no se lleven a cabo, bueno, esto es una idea apenas, pero para que no se lleven a cabo pues, procesos penales en días inhábiles? ¿Sería viable? Debería, porque lo que dice el presidente y a lo que nos referimos con la palabra sabadazo es una estrategia que ya tenían muy ensayada estos jueces desde la época de Felipe Calderón y que resultó en la liberación de Caro Quintero hace 8 años cuando estaba el expresidente Peña Nieto, que venía toda esta práctica que ya tenía varios años, donde el juez que no conoce o el juez que no está a cargo del caso se va y entonces el sábado le toca a alguien más sacar a estos personajes. Pasó lo mismo con Caro Quintero, que pasó un sábado en la noche muy a escondidas, y entonces pues ya se habla de una práctica muy arraigada en el sistema judicial que tenemos y que es muy desafortunada porque nos deja en estas situaciones en las que evidentemente puede incluso dar un muy mal mensaje a Estados Unidos en ese sentido. Ahora, veo que mencionaba ahora hace un momento la declaración del presidente Andrés Manuel. Yo entiendo que parte de la estrategia, no solamente que dijo él que llevaría la estrategia judicial por parte del gobierno federal, pero además también de este entramado jurídico, implicaría buscar otros cargos en otros estados, buscar otros procesos a los que se le pueda vincular y tratar de que se le pueda aprender ante la inminente liberación de este personaje que a todas luces se sabe a lo que se dedica. Entonces, se hablaría de eso, de una estrategia mucho más sólida para que uno no se le vuelva a liberar, pero para que tuviera un caso más sólido en ese sentido. Yo creo que la discusión a la que nos está llevando son estas prácticas, o nos tendría que llevar, son estas prácticas que se tienen, que no son revisadas y que han sido impunes durante mucho tiempo, porque lo que decía Saldívar hace un rato era interesante, bueno, la semana pasada era muy interesante. ¿Cómo se creen omnipotentes los jueces? ¿Cómo se creen intocables? ¿Cómo creen que no tiene consecuencias nada lo que hacen? Y van y se coluden hasta el fondo no solamente con grupos del crimen organizado, sino con personajes opacos y terminan ayudándoles y poniéndolos en libertad a quién sabe qué precio, pero sobre todo al precio del bienestar de la ciudadanía. Así que yo sí creo que es una conversación que se tiene que dar, creo que es algo que tiene que pasar absolutamente, y no podemos negar que estas prácticas tienen mucho tiempo, que están arraigadas desde que Calderón pervirtió por completo el sistema judicial que tenemos por esa guerra contra el narco, y que esto no se puede repetir. Espero que se le pueda investigar en otros estados y que no esté libre mucho tiempo, ¿no? Alejandro Hernández, ¿qué decir de la absolución de Héctor Palma Salazar? ¿Qué podemos esperar en este caso por la vía judicial? Actualmente se encuentra en arraigo, según informó el presidente López Obrador. Y también, ¿qué opinión te merece esta idea para evitar este tipo de liberaciones? Creo que sin duda alguna es de esas resoluciones judiciales que sí caen por sorpresa, sobre todo por el nivel de este tipo de personajes, que no es el único, son varios casos en los que los jueces han optado por estos procedimientos amañados de alguna forma, que sí hay que decirlo, y creo que de esta manera sí coincido con la necesidad de reformar en cierta manera este tipo de procesos dentro del sistema judicial. Si bien es cierto que la ley establece esa forma expedita de 24/7 del funcionamiento de los ministerios públicos y de los juzgados, también es muy cierto reconocer que en los últimos años estos procedimientos pues muchas veces son rebasados por el calado de estos personajes que coluden jueces, que coluden autoridades, que coluden policías. Creo que sí debe de irse por una reforma que le dé más dientes a jueces, pero sobre todo que sean más vigilantes de estos procesos, que no haga que estas resoluciones judiciales resulten inesperadas en horas de la madrugada, en días inhábiles, y que no permita que autoridades de otros niveles o de otros órdenes de gobierno puedan imputar nuevas condenas o nuevos señalamientos a estos actores.
De esta manera creo que lo que logró la Fiscalía, la extensión de ese periodo de 48 horas para que se pudieran presentar nuevos señalamientos, es algo que preveía también que este señor pudiera quizás fugarse, como lo hemos visto también en otros casos. Sin duda en esta parte sí coincido con la propuesta del presidente de la República. Si hay algo que nuestro país requiere fortalecerse y profundas reformas, es el sistema, el Poder Judicial que vivimos todos en México. Encinas, finalmente, en este caso también hay quien dice que también hay que prestarle atención no solamente a la sentencia de este juzgado en Jalisco, sino también a la actuación de la Fiscalía General de la República, a su capacidad o incapacidad de recabar la evidencia suficiente para sostener las acusaciones en contra de Héctor Palma Salazar. ¿Cómo lo estás viendo tú? Pues es el argumento que se suele decir cuando se imputa o se señala la corrupción de los jueces. Y hay algo de eso también, o sea, la reforma tiene que ser integral, pero no nos desviemos la atención. Lo que pasó fue francamente vergonzoso y es francamente indefendible. Y se sabe que es tan vergonzoso, quien lo perpetró lo sabe, que lo hizo a medianoche en un día inhábil con el fin de que nadie se diera cuenta y que esta persona saliera y una vez que saliera pues se diera la fuga. Evidentemente ya sería ilocalizable. Y el tema es que esta persona es un capo de la droga, que asesinó, que mandó matar, que causó mucho dolor y dejó familias incompletas. De ese tamaño es el nivel de descomposición y de corrupción en ciertos sectores del Poder Judicial. Y de ahí la pertinencia de una reforma que vaya de fondo a combatir la corrupción y que efectivamente los jueces no se sientan intocables, que rindan cuentas y que se denuncie, que se exhiba también cómo han capturado ciertas porciones del Poder Judicial o cómo hay esta imbricación o contubernio entre grupos del crimen organizado y jueces. Es lamentable, deja en bajo el nombre de muchos jueces que hacen su trabajo valientemente, que lo hacen adecuadamente, que ponen en riesgo su vida y que este tipo de jueces pues demeritan todo el esfuerzo que mucha gente está impulsando dentro del Poder Judicial para ser mucho más eficiente, transparente, honesto, y efectivamente no puede haber un cambio en el sistema de impartición de justicia mientras prevalezcan este tipo de prácticas. Bien, Estefanía, ¿querías agregar algo más? No, estaba muy de acuerdo con lo que dijeron los compañeros. Solamente asintiendo. Bien, ¿alguien quiere hacer otro punto? Bien, si no, vamos a una pausa. Las elecciones realizadas en febrero dieron a Nayib Bukele el control del Congreso de su país, El Salvador. Y el sábado, en su primera sesión, votaron por destituir a los integrantes de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general. ¿Se rompió el Estado de Derecho o se está realizando un cambio necesario? Regresamos a ver qué dice la mesa en Punto y Contrapunto. No te vayas.